asistentes de mejoramiento de la convivencia en propiedad horizontal. Hoy es nuestra última clase del ciclo. Recuerden que fueron 10 clases en las que abordamos el tema de la ley 675 desde las líneas jurídica, administrativa y contable, y desarrollamos una línea de convivencia con diferentes temas que manejamos desde la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz. Es la posibilidad entonces de extenderles un saludo en nombre de la subdirectora Laura Alcaraz, que ha estado muy pendiente de este proceso de formación, muy contenta además con el compromiso que hemos tenido de parte de ustedes, líderes que han representado muy bien a sus copropiedades y que si están en este proceso de formación es porque quieren entre todos mejorar la convivencia, que es el objetivo de nosotros también en nuestra subdirección. Bienvenidos entonces nuevamente a este espacio. Es el último en el ciclo de formación, pero que no sea la última oportunidad en la que ustedes tengan para seguirse formando en beneficio de sus comunidades. Hoy entonces vamos a trabajar la línea de derechos humanos. Nos acompaña entonces la profesional de la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz, Ana Patricia Rosado. Ella es abogada, dejar este tema al final porque puede entonces agrupar todos los ejercicios de convivencia que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Para todos, nuevamente, pues la bienvenida. Se espera que quienes estuvieron activamente participando del proceso los podamos convocar para el evento presencial, donde les podamos certificar la participación que tuvieron, el compromiso por parte de ustedes. Tenemos una fecha tentativa por confirmar para dentro de 8 días, 12 de julio. Ya les estaremos enviando la invitación de manera digital para que todos los tengan. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Ana y bienvenidos nuevamente todos y gracias por el compromiso. Muchas gracias, Cata. Muy buenas tardes para todos, para todas. Yo más que experta, que no lo soy es una gomosa de este tema de los derechos humanos que ha ocupado mi vida en los últimos 22, 23 años. Siento pues una gran pasión por el tema y les cuento que siempre siempre que voy a iniciar el tema de derechos humanos pienso, bueno, ¿y con cuál método hacerlo? ¿Desde el inductivo o desde el deductivo? Y yo creo que en este curso pues tocó que fuera el deductivo, ¿cierto? Como que primero se tratan esos otros temas tan supremamente importantes que han tratado mis compañeras y mis compañeros en este curso y finalizamos con este tema de los derechos humanos que, como dice Cata, de alguna manera lo engloba todo, ¿cierto? Porque pues estamos hablando de seres humanos y de que la plena vigencia de nuestros derechos pues es el gran desafío de la humanidad. Esto, sin duda alguno, no quiero que lo tomen ustedes como una clase y yo voy a hablar, quiero que en cualquier momento interrumpamos, conversemos, porque finalmente este tema nos atañe de manera muy directa a todos y a todas, niños, adolescentes, niñas, adultos, personas de la tercera edad, hombres, mujeres, porque está claro, estos derechos los debemos trabajar todos, los debemos defender todos, y pues también somos sujetos de que se nos respeten estos derechos. Entonces, por eso yo creo que empiezo por recordarles esto, esta plena vigencia de los derechos humanos en todo momento y lugar de la humanidad es un gran desafío que tenemos todos y todas. Hablemos de qué son los derechos humanos. Yo creo que cuantas personas trabajan este tema tienen una acepción para nombrarlos, tienen una forma de decirlos, y todos son válidos. Pero a mí me parece interesante decir que son un conjunto de prerrogativas que son inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Aquí yo quiero que veamos un videíto que casi que recoge todo lo que vamos a hablar, pero muy importante si lo miramos. Entonces, Yarles creo que me va a apoyar con presentar el video, porque la verdad es que yo no soy la más experta en todos estos sistemas, entonces no sé si Yarles dejo de compartir para
para que tú nos puedas pasar el video de los derechos humanos. Sí. Hola. Porque vamos a ver, si yo aquí lo puedo pasar, pues vamos a ver. Ay, sí, señores. Cuando te compras algo nuevo al mejor precio y de última tecnología, salen a la luz estos seres que siempre hacen la misma pregunta. Boulevard y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, pero los demás nos copiaron. Todos se van de la paz. Los 22 millones por la casa. Dando el video. El sonido. Ahí sí. Ana Patricia tiene silenciado su micrófono, por eso no escuchamos el video. No se está escuchando absolutamente nada. Ya, se me había silenciado este micrófono. Sí, ahora sí se escucha. Dios mío. ¿Qué le pasaría a la presentación? Ustedes la están viendo. No ha cargado todavía. No ha cargado todavía, Patricia, la presentación. ¿De dónde será pues que la tomo? Dale compartir pantalla, a ver si te da. Aquí. Compartir.
No sé qué pasó. Le estoy dando compartir pantalla y no me... Dejar de compartir, vuelvo. Qué pena con usted, Dios mío. No, tranquila. Compartir pantalla. Aquí. Aquí. Y aquí. Ahí ya estás compartiendo. Ahí de pronto ya abres el archivo de la presentación y quizá. Eso, ya está perfecto. Ay, eso. Se volvió a ir. Ahí, Aquí, a ver, yo veo. ahí está bien. Pero se me pierde. Se me pierde. Cuando te pares ahí encima de la presentación, dale clic y ya se queda activa. Aquí, ¿cierto? Sí, ahí está activa. O sea que no alcanzaron a escuchar el video. Empezamos a escucharlo, pero en un momento se cerró el micrófono, pero sí empezamos a escuchar la primera parte. Bueno, ¿será que lo vuelvo a poner? Sí, nuevamente para que lo escuchemos. Sí, mejor. Magnet 7M presenta. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. Todos se van de la paz. La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, esa no se la esperaban. La raza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarcan los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos. Enséñales cómo se hace. Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley. Así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. Ay, Por ejemplo,
Los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Jimmy, me gusta ser un tirano, déspota y malvado. Por la declaración. Y por ti. Está bien, por la declaración y por ti. ¿Por la garrita? Está bien, por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, puede alimentar lo importante es el derecho a la democracia o el desarrollo social, y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital. La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lili. Así lo haré, Eleanor Roosevelt. Así lo haré. Ya terminó el video. Ya. Tampoco. Bueno, entonces, más o menos este es un resumen muy interesante y muy corto de lo que son los derechos humanos, que pues tienen como antecedentes, como ustedes lo vieron, la violencia con la que sabemos que se libró la Segunda Guerra Mundial, que dejó pues en ruinas a todas las ciudades de Europa y que hizo que posterior a su terminación 50 delegados de varios países o de 50 países se reunieran en San Francisco con el fin de buscar la manera de crear un organismo que promoviera la paz y evitar las guerras a futuro. Pero esto pues se tomó su tiempo hasta diciembre del año 48, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas, como lo vimos en el video, adoptó y proclamó la Declaración de los Derechos Humanos y que lo presenta como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas, como también lo vimos, de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y futuros. Estos derechos tienen unos rasgos. Aquí están y ustedes vieron en el video. Qué bueno si conversamos entre todos y todas, ¿qué creen ustedes que estos impliquen como rasgos distintivos de los derechos humanos? ¿O qué significa que esto impliquen los derechos humanos para todos nosotros? Quisiera que ustedes y yo empecemos a tener una conversación sobre estos temas. Buenas noches. Buenas noches. Yo, pues, con respecto a los derechos humanos, son como esas garantías que tenemos frente al Estado para garantizar un bienestar social. Y obviamente, y por otro lado, pues, según lo que medio revisé en el video, es también como aquellas, aunque son normas, la declaración, como en todos los países, si ellos no hacen tránsito legislativo en los países, pues no son vinculantes. Tenemos países que pues la carta y nada, pues no. Porque no la suscribieron.
Ajá. No es la declaración muy bonita pues para los países que han hecho pues como un trámite legislativo. En Colombia, muchos de los derechos que tenemos o esas garantías que tenemos frente al Estado han hecho tránsito legislativo y pues hoy gozamos de esos derechos. Uh-huh. Y pues mira como lo que estaba hablando en el video que decía sobre las generaciones, que esto se ha ido como construyendo sobre esas primeras generaciones. De manera progresiva. Civiles, sí, los derechos civiles, los políticos, luego nos vamos a los derechos sociales y ya por último estos derechos culturales y muchos más los que irán a venir porque pues los derechos van cambiando según se va comportando la humanidad. Van avanzando. Exactamente. Bueno, ese es mi aporte, pues eso es como un resumencito lo que más sí, me pero... quedó. No, eso es, exactamente. O sea, tiene unos rasgos distintivos que son universales, que son incondicionales, pero tú tienes toda la razón. Tenemos países que no suscriben esto, pues tenemos unas culturas donde, por ejemplo, la mujer no tiene derecho a nada, donde es casi que prisionera. Entonces, es muy importante lo que tú has dicho, porque a pesar de que las Naciones Unidas ha dicho eso, en los países que somos signatarios lo vemos y sabemos que, por ejemplo, en nuestro caso se le aplica a todos los miembros de nuestra especie, no importa si son hombres o mujeres, en el papel, obviamente en el papel, que son incondicionales, que se imponen como exigencias categóricas que deben ser atendidas prioritaria e incondicionalmente, son imprescriptibles e inviolables en su núcleo esencial. Ya cuando entremos ahorita a ver lo que significa en Colombia, pues de pronto esto va a tener como más valor, pero son exactamente las leyes promulgadas para regular su ejercicio concreto o para establecer prioridades en caso de conflictos, tendrán que respetar el contenido mínimo de cada uno de ellos. En nuestro caso, hay unas normas, hay unos momentos en los que ningún derecho se puede violar. Por ejemplo, vamos a ver, cuando hay estados de excepción. Hace poco estábamos escuchando mucho sobre si Colombia iba a llegar a un estado de excepción, pues a declarar un estado de excepción. Y pues hay mucha preocupación, pero en todo caso los derechos humanos ni siquiera en esos momentos pudieran ser vulnerables. Eso es muy clave que nos quede en la cabeza. Y como tú lo estabas diciendo, los derechos son progresivos, que van avanzando conforme la humanidad va avanzando. O sea, los primeros, pues, son esos derechos como que los abogados llamamos personalísimos, y son esos derechos a la libertad, a la vida, y que surgen muy posterior a la Revolución Francesa y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque en esta Revolución Francesa, digamos que hubo una utilización de lo que ya se había hablado antes, pero una utilización muy fuerte, interesante de los derechos, pues para generar esa nueva clase burguesa que depuso el rey e impuso el Estado de Derecho como el Estado de las normas, donde todos nos debemos regir indiferente de las categorías que tengamos como seres humanos. Entonces es fundamental tener en cuenta esa progresión, que esta primera es muy importante, son esos derechos, les repito, personalísimos. Hay una segunda generación también que vino con el pasar del tiempo, que se fundamenta en la igualdad de los derechos humanos, que es una obligación de los poderes facilitar el acceso efectivo de los ciudadanos. Aquí hay asuntos tan importantes como la educación, como la salud, como la vivienda, como la protección, que si vamos a revisarlo bien, se convierten casi que en derechos primeros. Entonces, bueno, estos son los de segunda generación. Vienen luego los derechos de la tercera generación, que se fundamentan ya en la solidaridad, que se conoce como el derecho de los pueblos, que pueden ser reclamados ante el mismo Estado
por grupos pertenecientes a este o por otros grupos, o por otros estados también, que requieren de leyes concretas, tanto del Estado como de la comunidad internacional. Involucran el concepto de paz en su sentido más amplio, al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente. Si nosotros ahora vamos a revisar o revisamos la Constitución nuestra, pues trae este concepto de paz muy claro dentro de la Constitución del 91, que no la traía antes. Entonces digamos que para nosotros también se convierten en progresivos de acuerdo a las normas que nos van rigiendo. La cuarta generación es esta que se viene hablando, todavía no está muy clara, todavía estamos está relativamente nuevo, es en relación con las nuevas tecnologías o derechos digitales, como el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital. Cada vez esto tendrá que ser más normado, porque también sabemos lo que esto ha significado para las personas y para la humanidad. Estos sistemas tienen una forma de protegerlo. Es el Sistema Internacional de Naciones Unidas, que cuenta, como lo decía el video, con una Asamblea General, con un Consejo Económico y Social, con la Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional de Justicia. Esos son como los globales. Y ya para nosotros, en el sistema regional americano, que se inspira en los principios enunciados en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, proclamado en Bogotá justamente en el año 48, en la Convención sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica en el año 69, que es yo creo que de las más sonadas. Cuando estamos trabajando este tema ya a profundidad, vemos que fue muy importante esto que sucedió en San José de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también nosotros en la actualidad escuchamos hablar mucho de esto, como cuando los derechos no se cumplen al interior del país, algunas personas o grupos de personas tienen que acudir al derecho internacional, como ya lo hemos visto pues en varios casos. Ahora vamos al sistema colombiano, ¿cierto? Yo quisiera que aquí conversáramos un poquito todos y todas, porque sabemos que nosotros terminamos el siglo XX como se inició. Terminamos con la guerra de los 1000 días y terminamos el siglo XIX y empezamos el siglo XX con la guerra de los 1000 días. Y lamentablemente, así terminamos el siglo XX, en guerra, ¿cierto? Aunque esta guerra ya no fue declarada, creo que todos y todas recordamos la violencia política de los años 80 y de los años 90, que fue una confrontación abierta con los grupos guerrilleros, que ya tendríamos que empezar, yo creo que nos dé hoy para hablar del nacimiento de esos grupos guerrilleros que fueron justamente en los años 60, que coinciden con el Frente Nacional, que se crea ese Frente Nacional para buscar, digamos, la paz entre esos dos partidos políticos que nos regían, pero lo que resultó haciendo fue aislando un montón de pensamientos diferentes que no estaban entre esos dos partidos. Y eso es tan claro que ahí nacen los grupos guerrilleros. Pero digamos que en los años 80 y 90 toman una fuerza inusitada. Esto, más la guerra declarada al Estado por el narcotráfico de Pablo Escobar, pues sabemos que dejó miles de muertos. De las cosas más dramáticas, nos deja 4 candidatos a la presidencia de la República asesinados. El último de ellos, Luis Carlos Galán, en el año 89. Entonces, digamos que el sistema colombiano estaba reventado, incluso para quienes todavía en ese momento éramos estudiantes. Uno empieza a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con este país? Porque parece que la norma que existe no es suficiente. Teníamos una constitución, que es la constitución del 86, una constitución centenaria, centralista, conservadora, que fue dando
dando algunos visos de asumir derechos, pero que en su gran esencia seguía siendo una constitución, como decimos nosotros, goda, absolutamente conservadora. Ante esta situación, en los años, empezando el año 90, terminando el 89, pues empiezan a surgir, sobre todo en las universidades de Bogotá, yo creo, no sé quiénes de ustedes lo recuerdan y si de pronto quieren hablar un poquito de esto, porque es un asunto tan importante. De pronto los más jóvenes que tienen pues menos de 40 años no lo lograron vivir en su esencia, porque casi que cuando empezaron a tener uso de razón ya teníamos una nueva constitución. Pero la verdad es que fue una lucha muy grande, un trabajo muy serio que se hizo, que nace en un grupo de estudiantes sobre todo de Bogotá y otras instancias, hay que decirlo, nacionales, ¿cierto? Que desde Bogotá empezaron a trabajar, bueno, pues vamos a cambiar este estado de cosas que estamos viviendo, y como la mayoría eran abogados, pues pensamos, no hay otra forma que dándole un cambio a la Constitución Nacional. Fue así como un grupo de estudiantes de todo el país en Medellín. Yo era estudiante de la Universidad de Medellín y fui participante activa, igual unas personas de la Universidad de Antioquia, de la Bolivariana. Trabajamos muy fuerte en esta séptima papeleta para que, no sé quiénes de ustedes lo recuerdan y quieren hablar de eso un poquito. En el año 90, nosotros primero teníamos unas elecciones que llamamos de MITAC, ¿cierto? Que no era para elegir alcaldes, ni era para elegir presidentes, sino unas para elegir los cuerpos colegiados. Entonces, en el año 90, en marzo del 90, se presenta la elección, y no sé si recuerdan ustedes que votábamos con un sobrecito donde poníamos los votos, cada uno de los votos, y en este momento habían 6 votos por asamblea, por congreso, por, bueno, todos los cuerpos colegiados, y los estudiantes, como les digo, de Bogotá, pero nos traen a nosotros la propuesta y la abrazamos, propusimos una papeleta más que convocara o que ordenara casi como constituyente primario que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea, no sé si alguno quiera hablar en este momento o ahora, porque esto fue un momento muy importante para Colombia en marzo del año 90, cuando esta séptima papeleta, que obviamente no podía ser contada legalmente porque no estaba establecida, no existía la norma, pues fue tal el hecho político que el presidente de la República ordenó que se contara como un hecho político, que no jurídico. Se contaron más de 8 millones de votos, y entonces eso le dio pie al presidente Virgilio Barco, era el presidente de ese momento. Hacía poco ese presidente había hecho un acuerdo de paz con la guerrilla del M-19, entonces digamos que tenía una cierta sensibilidad y estaba tratando pues como por varios frentes de buscar la paz. Entonces este señor, en ejercicio justamente de uno de esos estados de excepción, llama a una Asamblea Nacional, él la llamó Asamblea Nacional Constitucional. Esta citación que lo hizo mediante pues este primer decreto, él lo hace en ejercicio de este estado de excepción, y entonces para ese momento en Colombia pues no teníamos una Corte Constitucional, teníamos una Corte Suprema de Justicia que tenía una sala, que era la sala constitucional, y este decreto donde Virgilio Barco con su ministro Horacio Serpa presentan este decreto, pues va a la Corte, y para nosotros como estudiantes pues fue un revuelo inmenso, porque entre otras cosas, algunos de ustedes pueden recordar que la Constitución de 1886, en su último artículo, que era el artículo 218, consagraba que la Constitución política solo la podía reformar el Congreso. O sea, el Congreso
había hecho tales reformas hasta llegar allá a decir la constitución política, solo la reforma del Congreso, algo que es un exabrupto, pues que el constituyente primario renuncia a la posibilidad de hacer una reforma constitucional o de cambiarla. Esto lo entendió de manera tan hermosa esa sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el día 4 de mayo, lo recuerdo muy bien porque fue el día de la primera Asamblea Nacional Estudiantil por la Constituyente. Ese día llegaron unos magistrados al salón donde habíamos, no sé, más o menos 10.000 personas, la mayoría estudiantes de todo el país, y los señores magistrados dicen que se ha declarado exequible o ajustada a la Constitución esa citación a esa Asamblea Nacional Constitucional, como les digo que la llamó Barco. Esto abrió las puertas, terminaba el gobierno de Virgilio Barco, empezaba el gobierno de César Gaviria, que como lo decíamos jocosamente se encontró esa presidencia en un entierro porque fue ante el asesinato de Luis Carlos Galán, que los hijos de Galán le piden que tome las banderas de Colombia, y entonces él es el candidato y efectivamente sale elegido. Entonces al presidente Gaviria pues solo le toca realizar la elección, pues convocar la elección. En Colombia elegimos 70 constituyentes derivados de todos los grupos políticos. Recuerdo que había ya el M19, era un partido político para ese momento, y ellos alcanzaron muchas curules en esta asamblea constituyente. El Partido Liberal trabajó mediante una figura que propuso Alfonso López Miquelsen como una operación avispa, y entonces el Partido Liberal tuvo importantísimos representantes, como también los tuvo obviamente el Partido Conservador, y 3 representantes de un grupo guerrillero recién desmovilizado, que era el EPL. 3 personajes de estos, o sea, 73 personas, integraron la Asamblea Nacional Constituyente, que empezó a sesionar empezando el año 91, y que termina el día 4 de julio. En este camino hubo asuntos muy serios, como que primero, el presidente presenta una norma en la que limita la calidad de los constituyentes. O sea, hay temas que frenaban, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el cambio de modelo económico, hizo pues trató de hacerlo, y la Corte le dijo, no señor, para que veamos la importancia del constituyente primario. La Corte le dijo, no señor, es que el constituyente primario puede hacer los cambios que quiera, puede cambiar absolutamente todo si a bien lo tiene. Entonces ya empieza a trabajar esa asamblea hasta el día 4 de julio. Algunos de ustedes recordarán que fue un momento pues bastante emocionante cuando Álvaro Gómez Hurtado, en representación del Partido Conservador, Horacio Serpa, en representación del Partido Liberal, y Antonio Navarro Wolf, en representación de la Alianza M19, promulgan la nueva constitución política. Hubo en pecho pues los 3 de manera conjunta. Fue el 4 de julio, pero esta constitución empieza su vigencia el día 7. O sea, ayer celebramos los 31 años, pero el 7 vamos a celebrar que empieza su vigencia. Esta carta significó un cambio radical de nuestro sistema político. Nosotros transitamos de un Estado clásico de derecho a un Estado social de derecho. Éramos un Estado clásico de derecho que, como lo vimos desde la Revolución Francesa, deponen al rey, o sea, tumbamos el rey y creamos una figura que se llama el Estado de Derecho, que es la ley. Todos nos regimos por la ley. Durante ese Estado de Derecho vivió Colombia toda su época republicana, que ustedes pues también deben saber que empieza en 1819, cuando pues logramos
por fin la independencia del yugo español, y empezamos en el 1821 con la primera república, con la primera constitución, y éramos un Estado clásico de derecho. Todo este tiempo vinimos, esa constitución del 86 que tumbó una constitución anterior, que era la constitución de 1863, que era una constitución liberal y abierta. Llegaron los conservadores al poder y dijeron, no, quitamos esto, como todas las hegemonías. O sea, las constituciones en Colombia obedecen a unas hegemonías políticas. Estaba el Partido Conservador en el poder, acababan con la constitución anterior y ponían la nueva, llegaba el Partido Liberal. O sea, nos la pasamos en eso, hasta el año 86, que regresa al poder el Partido Conservador y dicen, vamos a reconstituir el país. O sea, vamos a volver a hacer esto, entonces hacen esa constitución conservadora, está clásico de derecho. Y entonces hubo muchas reformas, pero como tal, un cambio de modelo se dio solo con la Constitución del 91, pues que se hizo a partir del querer del constituyente primario, que somos todos. Y entonces lo primero que hizo ese constituyente fue decir, ya no somos un Estado clásico de derecho, vamos a pasar a ser un Estado social de derecho. Eso implica todos los cambios que ustedes se puedan imaginar. Nada menos que implica que ahora el Estado, que siempre ha intervenido la sociedad a través de la norma, ahora ya en este Estado social de derecho, la sociedad, o sea, nosotros, los representantes de la sociedad, los constituyentes, entramos a intervenir al Estado, ¿cierto? Y esto pues le da, digamos, un papel más preponderante a un Estado democrático. Si ustedes miran, todas las normas posteriores a la Constitución tienen un componente de participación ciudadana. La ley, todas las normas tienen una parte que dice, que dicen los asociados, que decimos los colombianos. La ley, recuerden ustedes la ley de servicios públicos que tiene, la ley de salud, o sea, todas van teniendo, o por lo menos se pretendía o se pretende que tengamos un Estado más democrático, ¿cierto? Y hay una cosa que ya sí es fundamental en la Constitución de 1991, y es que pone como gran estandarte, como gran corolario, la dignidad humana. O sea, la dignidad humana es ese estandarte y por tanto eleva la protección y garantía de los derechos a fundamento y fin esencial del Estado. O sea, esto significó un cambio que nosotros difícilmente lo hemos entendido. Lamentablemente, también sabemos que esa Constitución ha sido reformada y que le han tirado todos los lances posibles por irla cambiando y por irla cambiando. Pero esto significa pues ni más ni menos que quien aún viva bajo ese sueño pasado de la Constitución de 1886, una Constitución centralista, clasista en su esencia, pues miren, asume nada menos que características subversivas, porque violenta el orden establecido legal y constitucionalmente con la Constitución de la Carta de 1991. O sea, eso que se considera que es centralista y que es clasista, que trató de tumbar la Constitución, irónicamente hoy se tiene que ver como algo subversivo, está deponiendo lo que dice la Constitución de 1991. Yo quisiera que antes de que viéramos este video de lo que trae consigo la dignidad humana, pues que conversáramos con ustedes, porque yo me puedo quedar aquí hablando sola y yo lo que quiero es que compartamos, que ustedes me cuenten si vivieron la Constitución del 91, cuando empezó, si ahora ustedes qué opinan de esta Constitución, qué significa ese momento que nosotros vivimos en estos 30 años, qué normas consideran ustedes de esa Constitución del 91 que podamos resaltar y que bien vale para trabajar
esa fuerza que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Yo los quiero pues como escuchar. Buenas tardes, profe. Sí, pues eso ha dado pie para modificar muchas cosas del Estado y de hecho con los mismos derechos humanos se ha visto pues la falencia que ha habido del ejército del Estado con los falsos positivos aprovechando los derechos humanos. Entonces ya todo el mundo ya está pegado y ceñido a eso, a reclamar los derechos humanos, porque el mismo Estado no, las fuerzas militares prestándose para hacer cosas inhumanas por ganarse un salario, una preventa, unas licencias. Pues eso es un escándalo miedoso en estos días debido a eso, que ya hay una persona ya conversando que cómo era que se manejaban violentar los derechos humanos. Entonces, este país está, que mejor dicho, con todas las cortes constitucionales que hicieron, todos esos referendos, todo eso ha dado pie para ir escurriendo todas las cosas que se tapaban. Sí, así es. Así es. Si no tuviéramos esta constitución, de pronto las cosas que pasaban y que sabemos que pasaban, o sea, sabemos que habían unas caballerizas, sabíamos que maltrataron, lo que pasó en el Palacio de Justicia, o sea, todo eso se fue quedando como ahí. Solo este cambio constitucional que eleva el rango del ciudadano y de la ciudadana, yo creo que nos permite estar transitando por este estado que tenemos hoy, aún con todas las falencias. A ver, que me cuenten ustedes quién de ustedes vivió esa constitución del 91. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, yo sí recuerdo mucho la constitución del 91, me parece que fue un paso gigante hacia el país. Me parece que le dio muchas herramientas legales al ciudadano, como la tutela, el derecho de petición. Exactamente. Crear las entidades de control, Contraloría, Procuraduría, etc. Eso creo que fue un paso gigante en beneficio de los ciudadanos. Lastimosamente, pues nosotros no nos ponemos en la tarea de conocer estas herramientas que tenemos para hacer valer nuestros derechos, que como el primer día dice, son inalienables. No nos los pueden quitar. No es algo que ni nos los pueden dar ni nos los pueden quitar. Son cosas, son fundamentales y están inherentes al ser humano. Entonces, creo que esto es para que conozcamos mucho más sobre todo este tipo de mecanismos de participación ciudadana. Son importantísimos, de comprometernos más. Claro, este es un tema que sí deberíamos profundizar en otros momentos, no sé si de pronto a través de unas charlas presenciales, porque es que, o sea, todo lo que significa vivir en comunidad nos toca sí o sí con los derechos humanos y por ende con la dignidad humana. O sea, no estamos alejados del tema cuando hablamos de los derechos humanos en el marco de una norma como la 675, que entre otras cosas pone el interés general por encima del interés particular. Eso ya habla por sí de que prima la dignidad humana, de que prima el interés pues de un conglomerado y de cada uno, por supuesto, de nosotros. Muy bien, bueno. No sé si alguien más quiera contarnos su experiencia. ¿Por acá me escuchan? Claro, sí, señora. Bueno, pues sin duda, digamos que desde mi experiencia ha sido más bien como un proceso de ir aprendiendo de todo lo constitucional, lo político, porque para el momento del 91 pues estaba pues no sé, como en una época muy chiquita, más pequeña, donde, claro, donde a veces no lo sumergen a uno, no lo involucran a uno con estos asuntos de país, y que incluso desde la misma forma en que nos educan, desde la escuela misma, o sea, se deberían incluir, digamos, asuntos de lo que es la cultura política y lo que, o sea, todos estos temas, porque la sociedad colombiana pues ha tendido a normalizar la guerra. Entonces, tanto que le dio miedo
a una gran población de Colombia le dio miedo a la paz. Entonces, y lo más triste es que a muchas personas que estuvieron en contra de la paz no habían vivido el conflicto tan en carne viva como quienes estaban de acuerdo con la paz. Realmente las víctimas abrazaron esa paz. Eso fue un hecho. Abrazamos la paz, exacto, y quienes de pronto estaban más desde las ciudades en contra de ella. Entonces eso fue un asunto muy complejo desde las cosas que suceden en Colombia, y por eso digo, aplaudo mucho, digamos, como estar conversando acá con 58 personas, porque todo es un granito de arena. Si acá entre estas 58 personas nos reflexionamos lo que son estas realidades, estas verdades, y dejamos de creer en memes, y dejamos de creer en verdades de una persona, y no indagamos y no vamos más allá, pues es muy complejo, porque entonces ojo por ojo, diente por diente, y todos terminamos tuertos. Claro, ahí nos vamos a matar. Nos vamos a matar. Entonces siempre hay que ceder un poco cuando se habla de paz, siempre hay que negociar, incluso todas las partes tienen que ganar y perder un poco. Entonces, es así, ¿verdad? Siempre que hay una negociación, ese tipo de cosas suceden. Si uno va a negociar hasta en la familia, pues hasta en la pareja. Entonces, hay cosas que se tienen que negociar, hay cosas que al uno no le gustan tanto y al otro tampoco le gustan tanto, pero que sin duda tiene que haber un punto medio. Porque además no fue una rendición. O sea, Ajá. en este caso del proceso de paz, ellos no se rindieron, fue un acuerdo de paz. Exacto. Entonces, me parece muy importante, como aquí en esta intervención que quise hacer, es que la paz es un derecho que nadie tiene derecho a quitárnoslo, y que sencillamente a ese gobierno de ese momento quiso preguntarnos, o sea, yo no sé si fue un acto de creatividad, o sea, quiso preguntarnos si quería, fue un error, así lo reconoce, fue un error. Claro, fue un gran error preguntarnos, y fue una gran oportunidad sobre todo en un momento de tanta confrontación, de polarización. Todos salían a sacarnos, a botar berracos, eso dije. Claro, entonces nos dividen ante un asunto que es un derecho humano, y entonces que la paz sí, pero no así. Pero entonces, ¿cómo así? O sea, que la guerra sí. Entonces eso es muy complejo. Qué bueno que estas 59 personas que nos encontramos acá sí nos reflexionemos un poquito más allá de lo que ya habíamos reflexionado por esa situación, porque siempre se ha mediatizado mucho sobre también muchas falsas noticias, y sobre polarizar un poco más a la población, y bueno, y nos han llevado pues a décadas de guerra. Sí, así es. Y entonces, bueno, la verdad es que sí, nosotros como sociedad civil, como personas que estamos cada uno en este momento sentados detrás de un computador, pensamos eso, pues es que entonces podemos ir de una manera más democrática a votar cada día mejor. Claro. Por eso es que no nos educan lo suficiente. Exacto. Porque es mejor tenernos ahí. Es mejor tenerlos como borregos. Así es. Claro que sí. Eso que tú dices es fundamental. Mira, yo llegué a ser personera de Marinilla en el año 2000. Yo me posesioné el 3 de enero y empecé a trabajar. Yo dije, pues voy a empezar a trabajar con todos los grupos, ¿cierto? Con el grupo de mujeres, con el grupo de jóvenes, con estudiantes en los colegios, con la tercera edad, y voy a trabajar, bueno, ¿cómo van ya llevaba 9 años la Constitución del 91, o sea, ya debería estar más que trabajada. Yo llego a preguntar, bueno, ¿cómo vamos para continuar? No. En este municipio a nadie le habían hablado de la Constitución del 91. Solamente existía una organización que se llama AMOR, que es la Organización de Mujeres del Oriente, que en su trabajo con mujeres, de sacarlas de la casa a la plaza y un montón de procesos hermosos, que se llama Conciudadanía, solamente ahí se hablaba, pero en los colegios no. Entonces yo, bueno, hay que hacer realmente
pues un trabajo profundo de formación, no la simple capacitación de esto dice el artículo, sino poner a trabajar a niños y niñas con eso. Eso fue fundamental realmente. Lo que ustedes no se imaginan lo que nosotros logramos. 4 años estuve en esa personería, lo que eso significó en el cambio de mentalidad de la gente. O sea, Maravilloso. político, fue un cambio total, porque la gente entendía. Yo tenía amigos de aquí, de este pueblo, que decían, yo me leí la Constitución del 91 por cultura general, ¿cómo les parece? Sabiendo que nos rige, y me lo dijo un abogado, pero sí hay mucha gente todavía sembrada en esa Constitución. Hoy, en este momento que estamos aquí, todavía mucha gente vive en ese país centralista y en ese país clasista, que nosotros sí o sí tenemos que deponer. O sea, porque esto fue lo que escribí, porque realmente esas características devienen hoy subversivas, porque están en contra de lo que dice la Constitución. Pero nosotros sí tenemos que trabajar por ese nuevo orden establecido. Yo quisiera que miremos, para hablar de la dignidad humana, para sensibilizarnos frente a lo que es, porque es una cosa fundamental, antes de que ya terminemos con algunas normas que son cruciales para nosotros en la Constitución y que casi que los defensores de derechos, si nos la llegaran a quitar, damos hasta la vida por eso. Entonces, pero antes yo voy a tratar de ponerles este video. Esta es nuestra casa. Aquí estamos todas y todos viviendo en un planeta que gira. Nadie nos preguntó si queríamos estar aquí, pero aquí estamos, vivos, y por eso merecemos vivir con dignidad. Pero, ¿qué es dignidad? Contar con una familia biológica o escogida que nos ame y nos cuide. Tener la paz de una vida sin violencia social o ambiental y disfrutar de una casa segura que nos proteja y nos cobije. Gozar de la capacidad económica para acceder a una alimentación saludable y nutritiva. Tener derecho a una educación de calidad que no nos menosprecie, que valore nuestras diferencias y fortalezca nuestros talentos, para así conseguir un trabajo digno con una paga justa. Mas, sin embargo, cuando nuestras circunstancias, origen social, raza, nacionalidad, género, orientación sexual, apariencia u otras, condiciona nuestro acceso a estos derechos, se nos está negando una vida digna. Esta lucha empieza en ti y en mí, reconociendo nuestro valor. Hay que exigir a los demás respeto por nuestra vida y nuestra dignidad. Nos toca a nosotros y nosotras luchar por nuestros derechos. Necesitamos acceso a la información y el conocimiento que nos garantiza justicia y equidad. No es fácil hacer valer nuestros derechos. Por eso, debemos buscar alianzas, pues juntos seremos más fuertes. Tenemos que participar activamente en la política para defender la dignidad propia y la de los demás. Después de todo, no estamos solos. Estamos aquí, compartiendo este hermoso planeta azul que gira alrededor del Sol. Merecemos vivir con dignidad este viaje. Aquí yo creo que me toca volver a ver. Ya volví, ¿cierto? Sí.
Bueno, Aunque está un poquito cortada la diapositiva, le falta un pedacito a la derecha. Dios mío. Es que les cuento una cosa, yo pues no soy la más experta de la vida en estos temas. Pero todo eso... O sea, yo pues me eduqué en el contrapunto y en el voz a voz con la gente. Estos medios se volvieron muy interesantes y me acoplé en la época de la pandemia. Pero antes, pues para mí sentarme en un computador a hablarle a un grupo humano me da incluso miedo, porque yo soy bastante histriónica y camino y corro y aquí tengo que estar sentada. Entonces, pero bueno, ahí ustedes me perdonarán. Ahí va. De nuevas maneras. Sí, ahí vamos aprendiendo. Entonces, miren, eso que ustedes vieron, la dignidad humana. O sea, una cosa clara, no estamos solos, no estamos solas. O sea, esta dignidad humana existe en Colombia, está puesta como el estandarte de la Constitución política. Cualquiera que viole la dignidad humana está violentando la Constitución nacional, está en contra del orden establecido. Entonces, eso es lo que nosotros, como con cierta tranquilidad, podemos empezar a exigir nuestros derechos. Estamos hablando un poquito de ustedes en las unidades residenciales. Yo por lo menos conozco varias de Medellín. Lamentablemente no conozco las unidades de los otros municipios, pero sé que en las unidades de Medellín hay una problemática compleja, ¿cierto? Además de la convivencia, que ya de por sí es difícil, que ya tengamos que compartir, que tengamos unos lugares comunes, que no podamos poner el vestido que nos gusta secar porque eso se ve mal, aunque en Venecia es la moda, allá todo está puesto, aquí no, aquí se ve mal, aquí no lo prohíben, lo del perrito, bueno, todo eso. Además, y lo digo por eso, más por desconocimiento de los otros municipios, yo quisiera que me digan que no, que eso no pasa, pero sí sé que en algunas unidades residenciales en Medellín, yo trabajé con la Personería de Medellín mucho tiempo, fui delegada de Derechos Humanos y era una cosa dramática lo que vivía la gente. Además de lo de adentro, un montón de actores armados por fuera, que llegan a cobrar vacunas, que llegan a exigir, que llegan a presionar a las niñas. O sea, eso sucede en algunas unidades de Medellín, creadas pues que fueron puestas por el gobierno nacional o por los gobiernos municipales. Entonces, yo quiero que si eso sucede, si quieren no me lo digan, si quieren lo conversamos, si eso sucede, ustedes saben que tienen la herramienta, porque yo iba a estas unidades a decirle a la gente, pero ustedes no tienen por qué quedarse callados ante el que viene a cobrarles una vacuna, el que viene a cobrarles casi que el parqueadero. Para eso nosotros tenemos un Estado, para eso existe una personería municipal, para eso existe una alcaldía, para eso existen esos mecanismos de control. Ustedes no están solos, o sea, nunca nos sintamos solos. Eso era como lo que quería yo, pues, profundizar en esto. Como les digo, me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque no sé si ustedes quieran tocar ese tema, si existe o no existe, pero yo quería dejarlos ahí por si alguno de ustedes vive una situación parecida, busquen el apoyo de afuera, y por eso les propongo la personería. Incluso nosotros desde el área metropolitana podríamos apoyar en estos casos si está sucediendo. Para hablar de la dignidad humana y de la Constitución del 91, yo quisiera tocar esto que les decía ahora, que es mi principal mecanismo. O sea, yo soy defensora de derechos desde hace 20, 21 años. No sé cómo hacían los defensores de derechos antes de la Constitución del 91. Yo, si no tengo la acción de tutela a la mano, creo que soy mínima en la defensa de los derechos. O sea, he utilizado, se los digo de corazón, crean en la acción de tutela, porque la he utilizado, porque la he vivido, porque
honestamente les digo, no he perdido más de 1 o 2 acciones de tutela en mi vida y he defendido derechos tan importantes como el derecho a la salud, como lograr que una persona que no tenga el menor recurso le tengan que hacer una cirugía que vale 100 millones de pesos, se la tengan que hacer, porque es el derecho a la salud, que primero era un derecho que no lo había consagrado como fundamental, sino que era otro de los derechos y que tenía que estar en conexión con la vida. Pero el desarrollo de la Corte ha sido tan amplio y tan maravilloso en el tema de la acción de tutela, que ya, pues que primero que todo, este gobierno pasado, no este que está terminando y no el anterior, hablaron de que era un derecho fundamental. Y el tema de la educación, ese tema de la educación gratuita, ese tema que se junta la educación con su libre desarrollo, con el chico que se deja las tiritas aquí plateadas, aquí doradas, aquí verdes, amarillas, y entonces el profesor o el rector le dice se va para la casa hasta que no señor, no se va para la casa, porque no está haciendo nada en contra de nadie, puede tener su colita. No, es que eso dice en el manual de convivencia. No, señor, un manual de convivencia no está por encima de la Constitución política. En esa misma experiencia que les cuento de la personería, yo tuve todos los problemas del mundo con los rectores. Algún rector me dijo, pues me va a tener que sacar apunte de tutelas, y yo le dije, te saco apunte de tutelas. Te saco apunte de tutelas, porque el niño tiene el pelo largo, no es que no se viste a la usanza. ¿A cuál usanza? O sea, ¿a cuál usanza? Si está respetando, está respetando. Luego en Medellín, imagínense que un día nos pidieron unos estudiantes que fuéramos a un colegio en la Comuna 6, porque tenía una niña el pelo pintado. Y entonces esa niña, cuando llegamos al colegio, la que sale a decirnos hay que sacar a esta niña porque está de pelo pintado, era una profesora con el pelo rojo, absolutamente entre rojo y amarillo, teñido. Entonces mi compañero de la personería le dijo, y entonces usted, ¿por qué? O sea, ¿usted por qué? Así que le dimos una cátedra, bueno, el derecho a la igualdad, el ejemplo. Usted está, pues, ¿qué es esto de que a un joven lo saquen por eso, o porque tiene un crespo, y entonces no lo dejen graduar? Miren, nos hemos ganado y nos vamos a seguir ganando las tutelas más hermosas. Entonces, que ustedes tengan claro que la acción de tutela es tal vez la herramienta más clara para hacer respetar esa dignidad humana. Y la tenemos en todos los campos. Y ustedes cuentan en cada municipio con una personería municipal o con una alcaldía en algunas dependencias como la Secretaría de Gobierno, donde bien los pueden apoyar. Entonces esto, les digo, yo no sé qué haría, porque varias veces le han tirado el lance a acabar la tutela, y yo he sido la primera que digo, mire, yo me voy al estallido social donde quieran acabar la acción de tutela, porque ahí quedamos en nada. Si a nosotros nos quitan la acción de tutela, yo no sé cómo podríamos defender la salud, cómo podríamos defender la educación, cómo podríamos, tantas y tantas cosas y tantos derechos, unos fundamentales y otros que si bien no son fundamentales, pues uno le da la vuelta y lo pone cerca a un fundamental y es casi seguro. Entonces yo quiero que ustedes sepan que existe esa acción de tutela y que ustedes como ciudadanos tienen que acogerla y trabajarla. Esta acción de tutela es tan sencilla que no tiene que ser abogado, que usted no tiene que ser abogado, ni buscar un abogado, ni pagar un abogado para que le haga una acción de tutela. En la personería o en las personerías se las hacen gratis. Pero si no, usted puede ir a un juzgado, a cualquiera, y decir, vengo a poner una acción de tutela, y el secretario del juez le tiene que recibir eso y poner lo que quiera. Uno no tiene que alegar el derecho, pues es un mecanismo tan eficaz, tan sencillo, tan preferente, que yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que salir a su defensa en todo momento y lugar. Entonces, esta acción de tutela es clave para que nosotros digamos que efectivamente hay dignidad humana.
Hasta aquí, Una ¿cierto? preguntita. Por todo lo anterior, a los colombianos, pero de manera categórica y sin excepción alguna, a quienes ejercen funciones públicas les es imperativo el respeto absoluto y la plena vigencia de los derechos humanos. Como lo decía la primera compañera que habló, los derechos humanos le competen al Estado. Claro que los otros la violan, a nosotros nos dicen siempre, y la guerrilla, claro que la guerrilla la viola, y los paramilitares, claro, y los delincuentes y los grupos armados, sí, pero el garante de los derechos es el Estado. Entonces nosotros en todo momento tenemos que remitirnos al Estado para que estos derechos humanos se nos cumplan, se nos respeten, para que vivamos de verdad la dignidad humana. De verdad que muchas gracias, pero esto no significa que me esté despidiendo, sino que hasta aquí es que yo hago la presentación y me parecería muy rico si con ustedes podemos seguir conversando de este tema, porque sé que es ilustrativo, sé incluso, y es la propuesta que yo le quiero hacer a mi jefa, que es la doctora Laura, y a las compañeras, que sigamos trabajando este tema de los derechos humanos, que nos vayamos con el informe de la Comisión de la Verdad a trabajarlo en todas las instancias, porque solo así vamos a entender lo que pasó en este país y cómo tenemos nosotros que garantizar que eso nunca va a volver a pasar, porque nosotros estamos regidos por un asunto que se llama dignidad humana, como el estandarte de la Constitución de 1991. Ahora sí quedo para que ustedes... Una preguntita. Claro. Conozco que la gran mayoría de las tutelas se pierden por están diseñadas por un tecnicismo, por cualquier y que existe una figura que llama la tutela temeraria, creo que es. Sí. Entonces, yo no puedo interponer la misma tutela dos veces. Por el mismo hecho. Por el mismo hecho. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo veo que y que las instituciones como tal son negligentes. A ver, por ejemplo, yo hace mucho tiempo le demostré al PM que en los edificios de propiedad horizontal, todo lo que esté regido en propiedad horizontal, ellos facturan 2 veces acueducto, alcantarillado y energía. Y se lo demostré. Y hasta el sol de hoy no he podido lograr que ellos, porque ellos, obviamente no son ellos, es la CRA y la CRE. Claro. Y el Congreso de la República, pero no he podido lograr porque el uno le tira la pelota al otro, el uno dice, no, es que yo no manejo eso, y esa norma la saca la CRA. La CRA dice, no, es que esa norma que es del Congreso. Y y así se siente uno como que por más que uno se desgaste, por más que la pelea, si las entidades no quieren prestar atención y hacer las cosas bien, pero acuérdate que hay otras acciones, por ejemplo, una acción popular, una acción de cumplimiento. Si lo que tú estás diciendo está en una norma, cualquier norma, desde la más grande hasta la más pequeña, una norma, se puede ir uno en una acción de cumplimiento. Esa ya no sería una tutela porque la tutela pues es individual y es pues sí con un derecho fundamental. Por ejemplo, no aplica para pedir, por ejemplo, que nos devuelvan un dinero, en eso no aplica, ¿cierto? Pero en este caso yo diría que se puede analizar y de pronto presentar una acción popular, una acción de cumplimiento, porque si existe alguna norma, pues por lo menos se puede ir intentando. Por eso es excelente lo que usted propone de seguir con este tipo de temas, pero no solo, yo dije al principio de las charlas de estas partes, que no solo sea con la ciudadanía, que también sea con las entidades. Por ejemplo, usted lo digo ahora, ningún manual interno puede violar una norma constitucional. ¿Sí? O una norma de la República de Colombia. Y aquí, por ejemplo, en Ciudad del Occidente, aquí llega siempre diciendo vamos a hacer la primera asamblea a las 2 de la tarde. Y si no hay quórum, entonces la segunda convocatoria a las 2:30. Y ya está violando un derecho constitucional que es lo que venga, primero la ley 675 dice que tiene que ser 3 días después.
Y segundo, pues es que es incluyente la ley, es porque si yo no puedo estar aquí hoy, a la media hora no voy a poder estar. Pero no, y de hecho los abogados se cierran en que eso es así, porque eso está en el RPH. Eso vale la pena que lo discutamos, porque justamente ahora yo hablaba de situaciones muy complejas que me tocó vivir cuando fui personera delegada. Una de ellas fue en la ciudad de la Nueva Occidente. Se presentaban allá en ese momento. Yo creo que el trabajo que han hecho los habitantes en el tema de convivencia ha logrado generar un cambio, porque yo pregunto ahora cómo está y sé que es diferente, pero le digo que cuando yo estuve en la personería, las situaciones de nuevo, y estuve allá mucho tiempo acompañando, eran realmente complejas. Yo creo que vale la pena que sigamos conversando y que conversemos de esos asuntos que a ustedes los afligen, ¿cierto? Que lo afligen como junta administradora, no solo contar lo que trae la ley, sino bueno, nosotros cómo los podemos apoyar a ustedes como servir de intermediario, ¿cierto? Con la alcaldía, con la personería. Yo creo que eso lo pudiéramos hacer, si a bien tiene nuestra jefa, y estoy segura que sí, porque pues ella está muy interesada en que profundicemos en este tema, porque pues ella está jugada con el asunto de la convivencia en estas unidades. Entonces, cuente con nosotros en todo caso para lo que ustedes pudieran necesitar, más allá de hablar de estos temas, claro que sí. Bueno, no sé quién más quiera poner sobre la mesa algún tema. Hola. Patricia, buenas noches. Buenas noches. Sobre el informe de la verdad que fue presentado hace escasamente 8 días, quisiera saber, y supe que manejaron más de 30.000 entrevistas, un trabajo muy arduo, y que escuchándote todo lo que uno piensa, que recoge de estas comunidades, a veces pareciera que no es importante el tema del perdón, ni de cómo se vive una parte de otra. Un mensaje tan difícil que envió el presidente de la República, que ni tan siquiera asistió a tan magno evento. Quisiera conocer o saber si me puedes compartir sobre este trabajo, porque ese día a las 11 de la mañana yo no pude asistir. Y quisiera saber qué fue lo que pasó, no sé si hay un texto. ¿Cómo puedo conocer sobre ese informe de la verdad? ¿Cómo puedo conocerlo? Ajá. El informe fue presentado de manera formal en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, el 28 a las 11 de la mañana. Efectivamente, el gobierno nacional no hizo presencia, porque el gobierno nacional pertenece a un grupo político que considera que la Comisión de la Verdad está diciendo mentiras, que la Comisión de la Verdad se sobreactuó, que la Comisión de la Verdad no está contando todo lo que se vivió. Entonces, bueno, eso es una situación compleja, que el nuevo gobierno pues la abrazó y dice que también pues como que le va a dar cumplimiento, pero entre otras cosas es que una comisión de la verdad, que les cuento que llevamos muchos años pidiendo en Colombia una comisión de la verdad. O sea, yo llevo muchos años trabajando el tema de la paz. En el oriente antioqueño, yo fui personera, como les digo, de Marinilla entre el año 2000 y 2004, pero entre el año 95 y el 99 trabajé en una asociación de municipios y me tocaba pues acompañar todas estas experiencias y todas esas búsquedas de la paz. Luego en el laboratorio de paz que creamos aquí, y nosotros éramos pues sí, unos municipios con un conflicto muy marcado, pero era solo una muestra de lo que pasaba en todo el país. Y desde esa época nosotros y nosotras aquí en el oriente y en Medellín preguntábamos y pedíamos. Yo recuerdo que incluso desde la personería de Medellín trabajamos alguna vez con la alcaldía y dijimos, ¿y por qué no hacemos una comisión de la verdad en Medellín? ¿Por qué no recogemos ese conflicto particularmente armado
social y armado que ha vivido Medellín en tanto tiempo, que nos ha dejado tantos muertos, que nos ha violentado de todas maneras los derechos, ¿por qué no trabajábamos en un tema de la Comisión de la Verdad? Eso se quedó ahí, pero nosotros sí pedíamos comisiones de la verdad, que al fin se dio dentro del acuerdo. Incluso yo me postulé, pero cuando vi que ahí estaba Ángela Salazar y Lucía González, yo dije, no, esas me van a quitar el puesto. Y efectivamente a mí no me llamaron, no me seleccionaron, porque pues esas dos mujeres gigantes, tanto Ángela Salazar, que fue una comisionada que falleció en el año 2020, como consecuencia de la pandemia, una mujer de Urabá, que trabajó el tema de negritudes y el tema afro, ella además afro, y Lucía González, pues una mujer también que ha trabajado muchísimo los temas desde Guillermo Gaviria. Entonces, finalmente lo que les digo es que esa Comisión de la Verdad que se crea en el acuerdo, esa comisión no tiene ninguna posibilidad de carácter judicial. No se hizo la Comisión de la Verdad para endilgarle culpas y buscar que se sancione a esos culpables. Para eso está la JEP. La Comisión de la Verdad lo que está recogiendo 60 años en que los colombianos y las colombianas nos estamos matando, primero por un trapo rojo y un trapo azul, luego porque ya como les decía, se crea el Frente Nacional y entonces los liberales y los conservadores ahí se turnaban el poder y los otros grupos quedaron por fuera y nacen las guerrillas. Bueno, entonces, entonces la guerra con las guerrillas, luego viene la guerra del narcotráfico y todo eso que hemos vivido de manera tan fuerte. Eso es lo que hizo la Comisión de la Verdad. Yo fui testimoniante, por eso les puedo dar fe que la Comisión de la Verdad tocó todo. Yo fui testimoniante en el caso del secuestro de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry, porque estuve con ellos, porque nos los quitaron a nosotros, la guerrilla nos quitó a Guillermo y a Gilberto en la marcha a Caicedo, y entonces participé como testimoniante y estuve en las conversaciones con la familia de Guillermo y Gilberto, estuve en las conversaciones con las FARC haciéndole el reclamo, incluso yo todavía siento mucho dolor y les decía, miren, el perdón no está tampoco así como a flor de piel. O sea, hay que empezar a pensar, porque el perdón es un asunto también la reconciliación es un asunto más público, el perdón es un asunto muy personal. Más personal. Entonces, Sí. yo sentí en ese momento que se burlaron de nosotros, que entonces fue muy difícil, pero sin embargo tuve la posibilidad de estar con los señores de las FARC, de decirles lo que yo pensaba. Asimismo, más de 30.000 entrevistas. Sí. Hicieron la Comisión de la Verdad a guerrilleros, a paramilitares, a víctimas, por supuesto, a miembros de la fuerza pública. Lo que pasa es que parece ser que tocó fibras cuando hablamos de la fuerza pública, pero lamentablemente, sin tener que generalizar, pues la fuerza pública en unos estamentos muy fuertes se han equivocado desde el Palacio de Justicia. Se equivocaron en el negocio del narcotráfico, se equivocaron en acompañamiento a los grupos paramilitares. Eso lo tenemos que decir y lo estamos diciendo no para sancionarnos, no para generar más odio, al contrario. La Comisión de la Verdad y el padre de Rubi, los comisionados y los que van a empezar a divulgarlo, y yo que soy defensora de derechos, lo que queremos es conversar de la manera más tranquila con todos los grupos sobre esto que pasó, que analicemos esto, que leamos lo que dice la comisión. Y ahí te contesto, la Comisión de la Verdad, los comisionados están mandando por todos lados los resúmenes y el documento. O sea, esos documentos van a ser públicos. Ayer escuchaba o antier a Lucía que decía que son más de 6.000 páginas. Es una cosa muy larga, pero lo tenemos que leer. Así como el acuerdo de paz es un documento largo, lo tuvimos que leer. Este documento que deja la Comisión de la Verdad lo tenemos que leer, y lo tenemos que leer partiendo de la reconciliación.
no partiendo del odio, que ya odio hemos tenido suficiente. ¿Qué vamos a hacer para reconciliarnos? Y lo primero es decir la verdad. Yo creo que nosotros sin verdad, como dicen ellos, sin verdad no hay futuro. O sea, el futuro de Colombia está en decirnos la verdad, en contarnos la verdad y en prometer sagradamente que esto no va a volver a pasar. Yo por eso confío de verdad que ahorita empecemos a hacer esta divulgación, a conversar y a mirar. Muy importante, Lucía se dedicó a escuchar a los responsables. Y es que es muy importante escucharlos a ellos, ¿cierto? Nosotros con las víctimas hemos hablado, incluso yo soy víctima, yo fui secuestrada, a mí me pagaron la reparación y somos víctimas y hay víctimas pues de hechos muy graves y trabajamos muy fuerte con las víctimas, pero hay que escuchar a esos victimarios, ¿cierto? Hay que saber qué era lo que pasaba por su mente. Yo le insistía a estos señores de las FARC que se les pasó por la mente cuando ustedes se burlan de 1000 marchantes, nos secuestran a Guillermo y a Gilberto y luego ni siquiera le dan la oportunidad de ser escuchado por los mandos superiores de ustedes. A Timochenko ¿cómo se llama el pueblo? Caicedo, yo tuve la oportunidad de tenerlo al frente y decirle, ¿usted cómo no escuchó a personas como Guillermo y Gilberto en ese cautiverio? O sea, porque no los escucharon. Pero poderle decir eso, yo me sentí tan desahogada porque durante todos estos años yo quería tener al frente a esas personas y decirles por qué se los llevaron y luego por qué no los escucharon y después por qué los mataron o por qué permitieron que los mataran. O sea, es que es eso, Patricia. A mí me parece tan importante ese proceso que acaban de hacer, porque hay muchas cosas que solucionar desde ahí. Yo creo que un porcentaje muy alto puede estar en la solución de todos esos conflictos, no solo de la guerrilla, sino de los paramilitares que generan tanto dolor, tanta muerte. Y comenzar a buscar ahí una verdadera justicia, paz, reconciliación y no repetición. Entonces, si me puedes compartir de pronto algo, un resumen, te lo agradecería. Yo te doy yo acabo de compartir un enlace donde aparecen los 4 capítulos que han compartido como pues, en estos últimos días. Ahí están también en el grupo de WhatsApp. Ah, qué bien, pero yo les doy el teléfono aquí si lo quieren anotar. 311 795 7295. Si yo les puedo servir en algo, incluso ustedes me dicen, me dan el teléfono y yo les comparto también lo que tenemos. También nosotros desde el área lo tenemos, el compañero Jonathan nos lo ha compartido. Entonces, realmente desde el área estamos pues abiertos para compartirles y ojalá para que empecemos a hacer pedagogía. Sé que la Gobernación de Antioquia, en la Secretaría de Educación, va a empezar ese trabajo. A mí me llamaron a ver si el área se quiere sumar, yo pues voy a hablar con mi jefa, pero sería muy interesante, o si no, desde la gobernación, pero muy interesante si nosotros podemos apoyar desde todas las instancias. O sea, qué bueno, hay muchos nichos, qué bueno con este grupo, ¿cierto? Compartir ese trabajo, no sé si lo hacemos virtual, si presencial, cómo lo pudiéramos hacer, así como en organizaciones de mujeres, de jóvenes, niños, niñas. O sea, la idea es que esto realmente se divulgue y que se divulgue de la mejor manera, no para generar más odio. Eso no puede pasar, sino para lo contrario. ¿Te molesta entonces? Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, entonces, pues esto era lo que yo para decirles. Yo le quería preguntar algo. Claro. Pues ya que estás hablando de la Constitución del 91 y los mecanismos de participación que ella garantizó, y estás hablando de materia de verdad, y yo sé que en muchos edificios tenemos personas que aún todavía viven resentidas y tienen mucha tristeza por haber sido víctimas de estos grupos de paramilitares o guerrillas. Ellos
eso de pasar a ser grupos, movimientos políticos, ¿usted qué piensa cuando ellos dicen que por el tema de precisamente de patrocinar sus movimientos, ellos llegar y decir que en resumen esos movimientos se degradaron? Porque pues, prácticamente eso no como que aclaran en muchas de esas situaciones y esa participación que se vive algunos guerrilleros. Absolutamente. ¿Sabes qué? Absolutamente. La degradación de lo humano que se vivió en el conflicto no tiene nombre. O sea, yo he escuchado eso realmente es valor. He escuchado a las víctimas del Oriente y a las víctimas de Medellín, ¿cierto? Con quienes he trabajado. Es dramático, o sea, lo que ha sucedido, cómo incumplieron todo el derecho a la guerra, porque es que en la guerra también se debe cumplir un derecho, hasta dónde se degradaron hasta lo máximo. Cuando usted piensa en grupos guerrilleros, su degradación en el secuestro y en cómo trataban a los secuestrados, eso fue una cosa bárbara, en cómo obligaban a las mujeres a abortar y se los practicaban, no por deseo de ellas, sino por una obligación, cómo eran también fortín de guerra, cómo las utilizaban, cómo los grupos paramilitares llegaban a los territorios a jugar con las cabezas de los muertos, a cortar cabezas. O sea, eso es una degradación absoluta del conflicto, porque conflicto siempre va a haber, porque de pronto guerra también, pero la guerra también tiene que ser regulada, ¿cierto? También en la guerra también debe haber límites. En Colombia violentamos todo. En Colombia no se cumplió nada, ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni el ejército, ni la policía, ni los empresarios, ni los civiles. O sea, los que se involucraron en esto llegaron a un punto de degradación que, o sea, cuando uno escucha a estas víctimas de su dolor, yo no sé si tú conoces que el programa se crea, la ley de víctimas crea el programa de atención psicosocial y salud integral que se llama PAPSIL. Ese programa empezó en el año 2013, 2014. Yo coordiné las primeras 2 cortes en Antioquia, pero sigue trabajando, está en algunos municipios, no está en todos. Pero ahí lo que se busca es el acompañamiento psicosocial a las víctimas, porque no hemos alcanzado a sanar el dolor de las víctimas. No es fácil sanar ese dolor. Entonces, todavía hay mucha gente que quiere trabajar en sanar esos dolores. Existe una mesa de víctimas metropolitanas. O sea, cada municipio tiene que conformar, por ley, una mesa de participación efectiva de víctimas que trabaja en su respectivo municipio. Pero el área metropolitana, el Valle de Aburrá, creó una mesa con todos los municipios. En este momento el área metropolitana los está acompañando. Una de las tareas que debe tener esa mesa también es que estas personas que todavía se sienten muy afectadas por la victimización, pues sean acompañadas en su salud física y mental. O sea que puedes también dirigirte a la mesa y bueno, si podemos apoyar en algo, pues realmente lo que queremos es que porque no vamos a poder sanarnos, no vamos a poder salir adelante, si no nos hemos sanado. O sea, es necesario que psicosocialmente estemos bien, que hayamos logrado al menos, bueno, yo no sé, ese perdón que es tan personal, pero sí comprender y entender que vamos hacia la reconciliación. Entonces, sí degradado el conflicto a más no poder, lo dijeron ellos mismos, lo han reconocido, y sí existen mecanismos para trabajar el acompañamiento psicosocial a las víctimas. No sé si era eso, si profundizamos algo.
Hola. Aquí estamos. Bueno, Bueno. ¿Será que puedo agregar algo? claro, por supuesto. Bueno, mil gracias por todo, pues por todo lo que nos has traído hoy, por compartirnos tu teléfono. No es fácil, porque no hay pues muchas personas No te preocupes, es que que ya es tienen. público como soy yo pública. Maravilloso. No, mil gracias de verdad. Que sí que bueno también, digamos, como invitar a quienes de pronto de los que están acá, digamos, como que no se han dado la oportunidad de mirar otro tipo de fuentes de información diferentes a Caracol y RCN para como validar información, porque a veces, sin duda alguna, allí no está toda la verdad. Entonces, No es cierto. yo digo, incluso cuando yo estaba pequeña, yo soy de un pueblo, también del oriente, de San Carlos. Ay, también. Sí, Sufrí mucho con San Carlos, mucho, no saber lo que he llorado con San Carlos. sí, mucha guerra, muchas injusticias. Sí, mucha guerra. Y bueno, muy cerca a Marinilla. Claro, claro. Claro que sí. Entonces, yo recuerdo que la fuente de información que muchas personas tienen en el campo, en los pueblos, es el noticiero de mediodía, el noticiero de 7 de la noche, y entonces nos quedamos allí, pero es porque es como que a eso nos han llevado, a eso nos han orientado, y bueno, ahí la verdad, pues seguimos un poco con los ojos muy vendados frente a todas estas realidades, y bueno, pues quizá de pronto me anime y les comparto, busco y les comparto ese discurso tan bonito del padre Francisco de Rú. Pues él es gigante, ese padre es gigante. Sí, entonces algunas de las preguntas que él decía que ellos se hacían, y era pues como que, ¿por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? O sea, tenemos 60 años de guerra y más, y esto es sistemático. Entonces, ha sido muy complejo, y por eso es como que nos pensemos un poquito más allá de todo eso que nos han bombardeado por las redes sociales, a veces también desinformando. Bueno, es eso. Muchas gracias. Mira que hace poquito estaba escuchando también a la comisionada y también al padre de Ru, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en todo esto? Es inmensa la responsabilidad. Yo creo que un porcentaje muy grande de la polarización que vivimos hoy es que esos medios tomaron partido, o con unos o con otros. Y entonces acompañaron la generación de odio. Ustedes han escuchado cómo algunos periodistas están tratando al padre Pacho. Le están diciendo que no merece la sotana, le están diciendo, le han dicho toda clase de barbaridades. Entonces son esos medios de comunicación que primero creen que tienen ellos la verdad revelada, que no se han parado a pensar en su responsabilidad como ciudadanos, ¿cierto? ¿Qué responsabilidad tienen ellos individualmente y ese medio de comunicación para lo que estamos viviendo hoy? Hay una responsabilidad muy grande con estos medios de comunicación, sin duda. Yo cuando prendo RCN y después a Caracol, oigo que el uno odia al otro y el otro, o sea, es una cosa realmente aterradora. Eso es verdad. Sí. Profe, los medios de comunicación son más comprados, entonces también pueden ser intimidados. Los periodistas también lo intimidan. Pienso que también eso influye. Entonces, claro, es que mira de quiénes son. Los medios de comunicación masivos de nosotros son de los grandes grupos económicos, de Santo Domingo y de los otros. Entonces, ¿qué podemos esperar si ellos son los dueños? Exactamente, eso es profe. Sí. No es más, ya nosotros desde la digamos, desde muchos años de la prehistórica mañana, igual todos los grupos políticos nos han intimidado, y a los campesinos también les han intimidado, nunca lo han dejado expresar, pues
O sea, es decir, nosotros para los gobiernos hemos sido nada, hemos sido los feministas. Entonces siempre ha habido temor. Y eso es lo que nos han inculcado las familias. Y por eso es que esos grupos políticos, cuando empiezan todo eso, le creemos al que más habla, al que dice que tiene la razón, cuando de pronto no les, solamente por vendernos lo peor de la, digámoslo así, de todas las guerras de la historia. Así es verdad. O sea, tenemos mucho que pensarnos como sociedad, tenemos mucho que pensarnos como ciudadanos, como ustedes, como integrantes de una comunidad en sus unidades residenciales. ¿Cómo estamos acompañando o no la salida del conflicto? Porque eso empieza por nosotros. Ya mis compañeras en otros momentos los han dicho, ¿cierto? El tema de la convivencia es fundamental, porque es que de ahí va empezando. ¿Cómo estamos educando a nuestros niños y niñas? ¿En qué lógica lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos administrando? ¿Qué tipo de derecho estamos aplicando? Yo creo que sin duda, o sea, esto que yo venía a decirles hoy es que los derechos humanos son definitivamente la herramienta más grande que tenemos cada uno de nosotros, y lo tenemos que poner en práctica, o sea, porque somos responsables también, aunque sea el Estado el garante, nosotros también somos responsables de que el Estado finalmente llegue a tener una paz duradera y verdadera. Yo creo que todos somos responsables sin duda. Profesor, de todas maneras hay que replicarlo. Yo pienso que sería muy bueno en todos los colegios y con las jóvenes, y bueno, y con el grupo de mujeres que ya ahora están más fuertes, y con todos los chicos también, con todo el mundo, porque realmente nos han enseñado otras cosas, de verdad nos han vendado los ojos. Así es. No se replique nada de esto, entonces esa es. Así que por es. desgracia todos hemos caído en cosas muy, pues, digámoslo así, en pensamientos. Por eso es que tanta gente se ha ido a la guerra, y vemos niños todavía aún pensando en cosas horribles. Así es. Y todos tenemos que poner el granito de arena, o sea, todos somos responsables, como vimos ahí en la dignidad humana, todos somos responsables. Entonces ese sí es un mensaje maravilloso que debemos dejar nosotros. Esperamos que ustedes se hayan sentido a gusto en estas 10 sesiones. Les repito que desde la jefe Laura y el director del área tienen toda la intención de que sigamos acompañando este trabajo, y pues ya nosotras y nosotros también a título personal en lo que cada uno hace, cada una, pues también ustedes pueden contar siempre con nosotros. Nos gusta este tema, pues estamos aquí porque esto nos apasiona. Mil gracias. Muchas gracias, es un tema muy interesante. Ojalá pues esto se replicara, lo pudiéramos debatir con más tiempo, ¿cierto? Ojalá que sí, claro. Tenemos que buscar la forma, sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, entonces yo creo que los dejo descansar. Ya tienen mi teléfono, pueden contar conmigo si requieren algo en lo que yo les pueda apoyar. Pues ahí estoy, en lo que yo pues he trabajado en el tema de derechos humanos y dignidad. Janita, muchas gracias. Y gracias a todos por la participación. Oportunamente les estaremos enviando la invitación al evento presencial. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Usted, muchas gracias. Por ese programa tan maravilloso que nos han ofrecido, toda esta capacitación en todos estos días. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, feliz noche para todos. Feliz noche. Muy amable, que estén muy bien.
Muy amables, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes.